Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hacer un breve resumen del video anterior y del antepasado. En el primero definimos el problema de área y cómo calcular el área bajo una curva mediante aproximación de sumas. Llegamos a la definición de sumas de Riemann y a la de integral como suma de Riemann. En el video anterior lo que mencionamos es cómo eliminar la dependencia de las t's para las sumas y encontramos la fórmula para la aproximación por sumas izquierdas, derechas y centrada. La ventaja de trabajar con esto es que ya todo depende únicamente de x. Ahora vamos a hablar un poco de la partición regular. ¿De qué trata esto? Pues ahora, ya que eliminamos la forma en la que hay que seleccionar las t's mediante las x, ahora hay que ver cómo vamos a elegir x. Y la manera más sencilla es tomando una partición regular, es decir, que todas las x en el intervalo AB estén igualmente espaciadas. Aquí tenemos el intervalo AB y la longitud del intervalo AB pues es simplemente B menos A. Si el intervalo AB lo queremos partir en n pedazos, simplemente dividimos entre n. Y esto va a ser lo que va a medir cada uno de los pedazos, B menos A entre n. Luego, aquí podemos poner un xy menos 1 y aquí xy. Entonces, ¿cómo puedo encontrar? Bueno, lo que ya sabemos es que x0, por ser partición, va a tomar el valor de a. Y ahora lo que quiero saber es x0, cómo lo puedo calcular a partir de x1, perdón, cómo lo puedo calcular a partir de x0. Y la respuesta es fácil. Aquí supongamos que tenemos x0, x1 y x2. Entonces, la distancia que hay de aquí a aquí es x1 menos x0. Pero esto nosotros ya lo habíamos definido. Es simplemente delta de x1. Esto es delta de x1. Y la distancia que hay de x1 a x2 es delta de x2. Entonces, para no estarlo haciendo recurrentemente, ¿qué distancia hay de x0 a x2? Pues va a ser delta de x1 más delta de x2. Entonces, ¿cómo puedo encontrar x1? Pues a x1 lo podemos calcular mediante x0, tomando x0 y aumentando el primer incremento, más delta de x1. A x2 lo podemos calcular a partir de x0, aumentando el primer incremento y sumándole el segundo incremento. Y así sucesivamente. A xy, para calcular xy mediante x0, a x0 hay que aumentarle el primer incremento, el segundo incremento y así hasta el iésimo incremento. Hasta el iésimo incremento.
finalmente, el último valor en la partición va a ser xn. Este tiene que tomar el valor de b. Lo calculamos mediante x0. Empezamos x0 más el primer incremento, segundo incremento. En algún punto tenemos que llegar al iésimo incremento y así sucesivamente hasta el enésimo incremento. Entonces, ¿de qué trata esto de la partición regular? Pues vamos a decir que una partición es regular cuando los incrementos son iguales, es decir, el espaciado que va a haber. Aquí tenemos el espaciado que va a haber entre x1 y x2 va a ser el mismo que va a haber. Vamos a borrarlo. Quedó bien. Entonces vamos a acomodarlo un poco. Pues pasa. Aquí está x1 y x2. Esta diferencia va a ser la misma que para x2, x3. Y va a ser la misma para cualquiera. xi menos 1, xi. El penúltimo cacho. Más bien el último cacho, pero que tiene a los últimos dos, xn menos 1 y xn. Estos incrementos van a hacer lo mismo. Todos los puntos van a equidistar el anterior con respecto al siguiente. En ese caso, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que delta de x1 va a ser igual a delta de x2 igual a delta de xy y así hasta delta de xn. Y para no estarlo denotando todo como deltas, 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 esto lo escribimos simplemente como delta de x. Este va a ser delta de x. Muy bien. Si la partición no es regular, quiere decir que podemos tomar arbitrariamente los puntos en el intervalo AB siempre y cuando cumplamos que los valores son estrictamente crecientes. Aquí está. ¡Ay! Miren, me falló el dibujito. ¿Por qué? Porque xn tiene que ser el último punto en el intervalo. Entonces, vamos a borrar, hacer la corrección. Aquí está. Es lo bueno de estar repasando todo. Aquí está. Entonces, xn es el final. En el intervalo AB el último punto. Muy bien. Entonces, revisemos estas fórmulas. ¿Qué pasa si los incrementos son iguales y todos son iguales a un delta x? Pues lo que va a ocurrir es que aquí vamos a tener dos veces el incremento y aquí vamos a tener y veces delta x. Y finalmente para el último punto vamos a tener n veces el incremento. Con esto las fórmulas para calcular xy se simplifican pues de manera muy significativa. x0 va a ser igual a
x1 va a ser igual a, que es x0, más el incremento. Y por cada vez que nosotros calculemos una x, hay que fijarnos en el subíndice. Aquí el subíndice de la x es 2 y se aumenta 2 veces el incremento, delta x. Aquí es y se aumenta y veces el incremento. Ajá. Entonces para x2 es a más 2 veces el incremento. Seguimos. Llegamos a xy. Esto va a ser igual a más y veces el incremento. Ya nada más tiene dos términos cada valor de x, que son el incremento y el valor inicial del que partimos, que es a. Y finalmente xn, que es igual a b, es a más n veces el incremento. Muy bien. Comentaba, si tenemos el intervalo AB, pues ¿cuál va a ser el incremento? Si el incremento va a ser uno de los enésimos pedazos. Como esto va a estar igualmente espaciado, entonces el incremento va a ser la longitud del intervalo entre el número de pedazos. Esto va a ser lo mismo y pues es la longitud entre n. Entonces ya podemos sustituir en las fórmulas lo que vale el incremento. x0 es igual a x1 es igual a más b menos a entre n, que es el incremento. xy es a más y veces el incremento. Ajá. Y así seguimos hasta xn. xn va a ser igual a más n veces el incremento. Muy bien, pero ¿qué observamos? Que si aquí tenemos a n, esta n se cancela con esta n, esto es simplemente a por b menos a, se cancela ahora a y queda b, que es lo que precisamente deseábamos obtener. El último punto es b. Y además, ¿esto es una partición? Pues sí va a resultar que es una partición. Y aquí apunto la fórmula importante. ¿Por qué? Porque es estrictamente creciente. Esto crece conforme crece y. Y vean otra comprobación rápida que tenemos. Vamos a calcular cuánto vale. Ajá. Vamos a poner aquí todas las fórmulas. Entonces tenemos x0 es igual a. Si cumple que xn es igual a b, es creciente. xy es igual a más y veces b menos a entre n. Y menos a, b menos a entre n. Ahora calculemos xy menos 1. Realmente, como siempre es el espíritu de esto, estamos calculando una función que no aparezcan los paréntesis y de evaluación y esto sea un subíndice, no importa.
Estamos evaluando una función. Entonces ahora y va a tomar el valor y menos 1 por b menos a entre n. ¿Y qué pasa si restamos xy menos xy menos 1? Pues se va a cancelar esta a con esta a. Tenemos de factor común b menos a entre n. Y aquí va a quedar y menos y menos 1. Y con i se cancela, menos por menos es más y esto da 1. Esto es igual a b menos a entre n. Pero, ¿quién es xy menos 1? Pues esto es delta de xy. Y es igual a b menos a entre n. Y esto lo definimos como delta x. Y eso es lo que deseábamos obtener, que el incremento no tuviera dependencia con i. Entonces da igual si yo escribo delta x o delta de xy. En la partición regular, el incremento no va a depender de i, porque todo está igualmente espaciado. Esto es la comprobación. Para tener un resumen de fórmulas, pues ya nada más vamos a apuntar. Simplemente, ¿qué obtuvimos? Para partición regular, vamos a tener x0 igual a xn igual a b. Esto es redundante. Ya después no lo escribiré porque pues con esta fórmula se obtiene este resultado. La xy vale a más i veces b menos a entre n. El incremento, que lo puedo denotar como delta de xy, es igual a delta de x. Es constante, no varía con i. En la partición regular es b menos a entre n. Muy bien, y ya me siento feliz. ¿Por qué? Porque ahora, si tomamos Sn, pues va a depender de cuál elijamos. Sn va a ser la suma. Voy a considerar la derecha en este momento. De i igual a 1 hasta n, de f de xy por delta de xy. Lo único que hay que hacer es la función, evaluarla en xy, donde xy pues es todo esto que acabamos de encontrar. Entonces la suma quedaría como i igual a 1 hasta n de f evaluada en a más i veces b menos a entre n. Hay que evaluar la función en este punto para cada i, y el incremento es b menos a entre n. Ahora, como el incremento no depende de i en la suma, es una constante, lo podemos extraer. Esto es b menos a entre n por la suma de i igual a 1 hasta n de f de a más i veces b menos a entre n. Ajá. Entonces esta sería la fórmula para aproximaciones derechas con partición regular. Por eso son un poco más tardados estos videos, porque hay que introducir mucha terminología. Entonces, ¿qué es lo que acabo de encontrar? La fórmula de aproximación derecha para una suma con partición regular. Y de ejercicio, ustedes pueden practicar
intenten obtener las fórmulas de aproximación centrada y aproximación izquierda para una suma con partición regular. Ya con esto tenemos todo el material para poder trabajar con sumas de Riemann. Y el siguiente video, ahora sí ya empezaremos con sumas de Riemann y todo será, lo haré a modo de práctica. Vamos a practicar lo que hemos visto ya con los ejercicios. Espero que quede más claro. Bueno, por el momento eso es todo y espero que estén bien.